Regresamos a Open Vision, son las 1:34 de la tarde acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, transmitiendo para todo el mundo. Y tenemos en la línea, enlazados en vivo con Laura de Rosa, internacionalista. Laura, ¿cómo estás allá? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo se siente la Ciudad de México? Está muy rico. Bueno, ayer hubo una lloviznita, pero está más estable que en Monterrey, que o nos morimos del calor o nos morimos del frío, Carlos. Tú sabes cómo es. Sí, así es. Hoy que vamos a hablar, han pasado muchas cosas, muchos fundamentales que sí me gustaría que nos dijeras qué es lo que tienes esa semana. Wow, una cosa impresionante lo que ha sucedido en la Casa Blanca, en la oficina oval. Y bueno, definitivamente eso no hay cómo dejarlo de hablar, no hay cómo, porque esto está moviendo no solamente las reacciones de las personas de un lado y del otro, evidentemente, pero hay algo interesante aquí que yo siempre comento, y es número uno: en relaciones internacionales no hay buenos y ni malos, siempre lo comento, y eso es algo con lo cual quiero iniciar, porque si nosotros entramos desde la óptica como que esto fuera un juego de fútbol entre Tigres y Rayados, vamos a perder la óptica, vamos a perder la realidad, y después cuando sucedan eventos más adelante no lo vamos a entender. Entonces, de primero es colocar ese piso en nuestra conversación, Carlos, y número dos es decir, todo lo que afecta tiene que ver con los intereses de cada quien. Entonces nosotros tenemos que analizar es cuáles son los intereses de quienes estaban protagonizando la noticia para poder hablar con mayor propiedad, y es justamente el juego del actor. Carlos. El principal fundamental, hablaba de la Casa Blanca, vimos ese diálogo, entre comillas, entre el presidente de Ucrania y Trump y el vicepresidente de Estados Unidos. Como que no hubo una diplomacia, esa famosa junta diplomática, pues no hubo ninguna diplomacia realmente. Y creo que está afectando un poquito y poniendo un alto riesgo a una posible guerra. Bueno, el tema de la diplomacia, definitivamente ahí no hubo diplomacia. Algunas personas que vieron los 5 minutos, que justamente era el tema en el que se forma el despapalle, como lo dicen en México, nosotros decimos la tángana. Bueno, justamente era como un extracto de lo que pasó en 49 minutos y que hay que ver. Nosotros, por ejemplo, en The Freedom Post publicamos los 5 minutos, y en la tarde de hoy vamos a publicar la traducción de los 50 minutos, 49, 50 minutos. Allí lo que pasó, en efecto, es varias cosas. Número uno, estos temas no se hablan nunca frente a las cámaras, justamente para evitar esto. Nunca había pasado en la historia que dentro de la Casa Blanca, pero además en la oficina oval, sucediera esto. Y aquí hay que tener claro varias cosas. Número uno, no puede estar en contra de una guerra. Yo estoy en contra de la guerra. Yo puedo estar a favor del pueblo ucraniano. Sin embargo, no estoy a favor, por decirlo, de que se haga un beneficio para un cierto gobernante y se polarice al otro, porque es lo mismo que siempre digo. Es un tema de hay que ver los intereses. Ahora bien, Occidente tuvo una gran responsabilidad, y lo hemos hablado en diversos programas, Carlos, desde el 2022, justamente desde febrero de 2022. Occidente tuvo una gran responsabilidad al empujar a los países que estaban justamente fronterizos con Rusia a entrar a la OTAN. Y esto fue una escalada evidentemente fronteriza que se vino haciendo durante décadas. Y ya el punto de estos países colchones, pero que el principal era justamente Ucrania, al entrar o al intentar entrar a la OTAN, que es una organización militar del Tratado del Atlántico Norte, pero que además posiciona dentro de ese país a armas nucleares, es decir, que pudieran haber armas nucleares en ese país, evidentemente afectaba el espacio vital de Rusia. Y esto rompe, y por eso empiezo con el tema histórico, que no lo voy a hacer tan largo, pero que es mucho más extenso y va mucho más atrás del 2022 y del 2014. Esto rompe con un acuerdo que se había hecho entre la Unión Soviética y Estados Unidos de no moverse hacia los lados, de un lado y del otro, para no
justamente para asegurar que ese principio de destrucción mutua no se cumpliera. Es decir, existe el tema de destrucción mutua, es decir, que Rusia no puede estar colocando armas nucleares o armamento militar cerca de Estados Unidos y viceversa. Cuando Occidente rompe esto, y es un error histórico y es un error garrafal, se tenía la oportunidad en este momento, y ahora sí voy al tema de la Casa Blanca, se tenía la oportunidad en este momento de remediar eso, finalizando una guerra que tiene más de 500,000 de muertos, que no lo están jugando ninguno de los políticos que están allí, sino quienes están sufriendo son el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del financiamiento, que tiene en 60% financiamiento de la guerra, del 60% por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos que está volteando hacia adentro, que está diciendo, mira, America First, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, nos guste o no nos guste, eso fue lo que votaron los contribuyentes en Estados Unidos, está diciendo, no vamos a estar ya financiando esta guerra, y pasa entonces esto de, bueno, ya tienes que devolver o los préstamos o tienes que pagar el tema justamente del dinero que se te ha dado. Entonces, lo que se previó ayer, y era justamente lo que ya se había hablado, y ojo, esto es tanto con opiniones oficiales, con comentarios oficiales, tanto de la Casa Blanca como de Ucrania, era que ya se había planteado un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para el tema de tierras raras y que Estados Unidos tuviera acceso a eso. Ahora, lo que pasa allí fue justamente un tema de falta de diplomacia, porque como te comentaba, uno, esto no se maneja nunca frente a cámaras, y número dos, después que Trump en algunas oportunidades, en minuto 2, por eso les digo que vean los 50 minutos, y aquí lo tengo con marcas de tiempo. En el minuto 2, Trump felicita a Zelensky, luego Zelensky llama terrorista a Putin. Y ojo, aquí hago otro paréntesis, esto es relevante. No importa si a ti te cae bien o mal Putin, no importa si a ti te cae bien o mal Trump. El tema es que cuando este Donald Trump comienza a su posición de mediador, las partes no pueden ser atacadas, ni él se puede prestar a decir, sí, este Putin es un dictador o Zelensky es un corrupto. Entonces, en el momento en que Zelensky empieza en el minuto 4 y luego en el minuto 12 a decir, sí, es que Putin es un dictador, Putin tiene que odia a los ucranianos, etcétera, etcétera, pone en una posición muy compleja a quien está de mediador. Y podría ser México, podría ser, no sé, Guatemala, o quien el país que ustedes quisieran, lo pone en una situación complicada. Y después de esto, entonces aquí contradice el vicepresidente alza la voz, Zelensky alza la voz, y ahí se pierde toda la diplomacia. Esto, en efecto, fue muy grave por todos lados y estuvo mal planteado, pero también mal planteado desde el punto de vista de Zelensky. Y te lo digo muy breve, Carlos, y a nuestra audiencia. Cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, tú te aceptas o no aceptas las condiciones que te da el banco, pero no vas a hacer un escándalo en la sede como tal. Y es un poco para que se entienda lo que sucedió ayer y que estuvo mal planteado desde todo punto de vista, Carlos. Laura, pues muy interesante. Vamos a un corte que ya están marcando y regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.